estamos aquí presentes con la doctora Asunción Álvarez del Río. Y pues sean bienvenidos todos a esta emisión de eutanasia y voluntad anticipada. Nos encontramos en la mesa Laura Erika González, Asunción Álvarez y Guadalupe Vieira. Bueno, voy a hacer una breve reseña de la doctora Álvarez del Río. La doctora es maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de la bioética. Es profesora e investigadora del Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es autora de La práctica y ética de la eutanasia y de artículos nacionales e internacionales. Es miembro del SNI Nivel 1, consejera de la Comisión Nacional de Bioética y secretaria general y académica del Colegio de Bioética. Entre las líneas de investigación de la doctora se encuentran la muerte en la práctica médica, la eutanasia y otros temas de bioética. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Háblenos un poquito de su trabajo, las líneas de investigación que está desarrollando actualmente en el Colegio de Bioética y de los cursos que ha estado dando para que la gente comprenda un poquito más de su trabajo. Bueno, yo trabajo en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina desde hace 20 años y siempre mi línea de investigación se puede decir que se encuadra dentro del tema de lo que es la muerte en la práctica médica. Y dentro de este tema general o más amplio, hay un tema que es el de las decisiones médicas relacionadas con el final de la vida, y dentro de estas decisiones, que son diferentes decisiones, hay dos que también me han interesado especialmente, que son la eutanasia y el suicidio asistido. Entonces, una línea de mi investigación se dedica a entender estos temas, a entender por qué son tan controvertidas estas decisiones, porque son decisiones que para mí representan la posibilidad que tiene una persona muy enferma de poder elegir todavía al final de la vida, cuando ya no puede elegir otra cosa más. Lo único que le queda elegir es ya no vivir de una cierta forma que representa mucho sufrimiento para esa persona. Entonces, ¿qué es la eutanasia y qué es el suicidio médico? No sé si eso es lo que nos vamos yendo por ahí. Sí, primeramente, ¿cuál sería el concepto de eutanasia? Sí. Porque se derivan dos, ¿no? Activa, pasiva, y es completamente diferente a la voluntad anticipada. Mejor Y la verdad es que, sí, y ahorita hablamos de voluntad anticipada, o ya me van haciendo preguntas para aclarar lo que sea importante aclarar. Entonces, la eutanasia, en general, tenemos una idea muy amplia y muy vaga de lo que es la eutanasia. Cualquier acción que significa terminar con la vida de alguien por compasión, porque está sufriendo mucho. Pero esta es una definición demasiado amplia, y entonces, si se trata de discutir un término, una acción tan controvertida, hay que tener mucha precisión. Yo propongo una definición mucho más precisa, que es la que se usa en los pocos lugares en donde está permitida. La eutanasia es la ayuda que da un médico a un paciente que le pide al médico ayuda para morir. Entonces es la acción que realiza un médico de causar su muerte a petición del paciente para terminar con el sufrimiento. Se entiende que es una muerte buena, una muerte segura, una muerte sin dolor, gracias a los medios que tiene el médico, que es el que tiene los conocimientos médicos y los medios para producir una buena muerte. De manera que hay que hacer énfasis en que se trata de la muerte que se causa cuando ya no hay otra forma de ayudar a ese paciente. Hay que hacer énfasis que es una acción que directamente busca la muerte, porque es lo que realmente quiere el médico, el paciente. Pero hay que insistir que solo se llama eutanasia cuando es el paciente quien la pide. Esto quiere decir que sí hay otras decisiones médicas en donde a lo mejor se llega a la conclusión entre los familiares de un paciente que ya no puede decir lo que necesita, lo que quiere porque está inconsciente, por ejemplo, o porque está incompetente, y en donde a lo mejor también se llega a la decisión de que lo mejor para esa persona es que ya no siga viviendo. Y a lo mejor eso se consigue simplemente con dejar de dar tratamientos que estaban alargando la vida. Eso no es eutanasia. Se ha ido reflexionando en la literatura bioética de que hay que buscar precisión en los términos.
Entonces, eutanasia es cuando estamos hablando de una acción directa, activa y voluntaria. Si el paciente no la puede pedir, entonces a lo mejor hablamos de una terminación de la vida o hablamos de limitación del esfuerzo terapéutico. Esto quiere decir que ya no vamos a hablar de que hay una eutanasia que es activa y otra que es pasiva. A lo que llamábamos eutanasia pasiva antes, le llamamos ahora limitación del esfuerzo terapéutico. Es decir, si hay datos para pensar que una persona ya no se le debe seguir dando tratamiento porque solo está prolongándose su sufrimiento, sea que lo pida él porque puede participar en la decisión o que lo decidan otros, a eso llamamos limitación del esfuerzo terapéutico, no eutanasia pasiva. Entonces, podríamos hablar de varios tipos de eutanasia. Antes se hablaba de diferentes tipos de eutanasia y desde mi punto de vista y desde lo que se avanza en la reflexión bioética, eso dificulta, porque hay que decir, esta es pasiva, esta es activa, esta es voluntaria, esta no es voluntaria, esta es directa. No. Entonces, la eutanasia siempre es activa, directa y voluntaria. ¿Y cuál sería la diferencia con el suicidio voluntario, suicidio asistido? El suicidio asistido, que a la vez hay que precisar más, hay que hablar de suicidio médicamente asistido, porque hay un país en donde el suicidio asistido no es necesariamente médico, pero vamos por partes. La eutanasia es muy parecida al suicidio médicamente asistido. El suicidio médicamente asistido es la ayuda que da un médico a un paciente que también le pide ayuda al médico porque quiere poner fin a una vida que implica mucho sufrimiento y que no tiene forma ni de curarse ni de aliviarse. La diferencia con la eutanasia es que la ayuda que da el médico se limita a darle los medios y es el paciente quien realiza la última acción que causa la muerte. Entonces, por ejemplo, en los estados donde está permitido en Estados Unidos, que solo son 4, el médico hace una prescripción, una receta con una dosis letal de medicamentos, el paciente sabe dónde puede conseguirlos y el paciente se queda con los medicamentos para utilizarlos cuando él decide. Okay. Esa es la diferencia. Ahora, hay un caso muy especial, por ejemplo, las personas que tienen esclerosis y que tienen esta, hasta cierto punto, de formación o deformidad que conforme va avanzando su enfermedad, en un momento dado por la misma condición que tienen, no podrían ellos suministrarse estos medicamentos. ¿La asistencia del médico también llegaría a ese punto de apoyarlo a suministrarlos? Aquí lo que cuenta es la legislación de cada país. Y en el caso de México tendríamos que discutir cuáles son los criterios en los que si consideramos que debe permitirse, en qué criterios. Por ejemplo, en Holanda, la eutanasia está permitida en Holanda, en Bélgica y en Luxemburgo. Y en esos países no hacen diferencia de si debe de ser eutanasia o suicidio médicamente asistido, cualquiera está permitido. Y algo que es importante decir, los criterios no están establecidos por enfermedades, ¿no? Porque las personas con la misma enfermedad, algunas pueden estar dispuestas a seguir viviendo y otras con la misma enfermedad y con el mismo sufrimiento, no. Entonces, lo que establece el criterio no es la enfermedad, sino que el paciente tenga un sufrimiento que le parezca intolerable al paciente y que sí esté causado por una enfermedad. Si el sufrimiento está causado por la vida o por otros problemas, aquí esto queda fuera de lo que estamos hablando. Nosotros estamos en el contexto de la atención médica al final de la vida. Ahora, respondiendo, sí es cierto que hay personas que por el avance de su enfermedad no podrían quitarse la vida por sí mismos, aunque tuvieran los medicamentos, como en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que poco a poco va paralizando todos los músculos hasta paralizar los pulmones y las personas mueren asfixiadas. Entonces, bueno, lo importante es que las leyes que consideran que una persona que está sufriendo mucho tiene derecho a poner fin a su vida con ayuda, tomen en cuenta esto, que no se puede decir solamente cuando le falten 6 meses de vida, porque entonces a lo mejor ya no pueden quitarse la vida por ellos mismos como quisieran, ¿no? Y
¿Por qué es un error considerar que la muerte médicamente asistida y los medicamentos o los tratamientos paliativos son excluyentes? ¿Por qué se considera de esa forma? Claro, porque hay digamos que desde los años 70, para explicar un poco lo que son los cuidados paliativos, ha habido un gran avance, surge una idea de toda una reflexión y toda una línea de la medicina de reconocer que cuando a un paciente ya no se le puede curar, hay que tomar la decisión de dejar de tratar de curar y empezar a tratar de aliviar. Y a esto se le llama cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos son una atención muy completa que busca aliviar el sufrimiento de una persona atendiendo a todas las esferas de esta persona, es decir, a la física, a la psicológica, a la familiar y social y a la espiritual. Esto está muy bien. Entonces, hay una postura de gente que se opone a la muerte asistida, a la eutanasia o al suicidio médicamente asistido, que dice, si se dan buenos cuidados paliativos, ya no es necesaria la eutanasia. Esto es una posición que los ve como si fueran excluyentes, y en realidad deben de ser incluyentes. Ni se trata de aplicar una eutanasia sin antes haber ofrecido todo lo que se puede de los cuidados paliativos, ni se trata de decir, solo te podemos dar cuidados paliativos, y si esos ya no sirven, pues ya ni modo. No, se trata de decir, damos esto primero, si estos cuidados paliativos que van a aliviar el sufrimiento en una mayoría de los pacientes, pero que tienen límites también, entonces que quede la otra opción para los que lo quieran. Entonces deben de ser complementarios, no excluyentes. Ahora, usted mencionaba siempre como parte fundamental de la eutanasia la voluntad de la persona. Sí. ¿Qué pasa si esta persona es menor de edad? Entonces ya no estaríamos hablando de eutanasia. Estaríamos hablando de que si hay un menor de edad, porque bueno, lo que hay que tener bien claro es que uno no escoge las situaciones difíciles y de sufrimiento en donde hay que tomar decisiones. La realidad se encarga de ponerlas. Sí. Y hay niños y hay bebés que padecen enfermedades que implican un enorme sufrimiento que no se pueden curar y que a lo mejor el sufrimiento no se puede aliviar. Entonces hay que tomar decisiones porque tenemos una responsabilidad ética de hacer lo que sea mejor para esa persona. Entonces sí, en muchos de estos escenarios, el médico junto con los padres llegan a la conclusión de que es lo mejor para ese niño es que ya no siga viviendo. Entonces lo más posible es que esa situación se resuelva no dándole tratamientos que estarían prolongando su vida. Y en los pequeñísimos casos en donde a pesar de no darle tratamientos, darle cuidados paliativos, todavía se piensa que lo mejor es acelerar su muerte, se llamaría terminación activa de la vida sin solicitud, para que quede bien claro que la eutanasia es cuando la pide el paciente. Okay. Es bien sabido que hay grupos de doctores que están en contra de la muerte asistida y en contra también de la eutanasia, pero hay otro gremio que está a favor de ella. Sí. ¿Cuál sería, dentro de los límites éticos, hasta dónde podría un médico intervenir para asistir al paciente? ¿Cuál sería el aspecto ético? Bueno, los médicos que están a favor de aplicar la eutanasia y que hablan de su experiencia y que hablan de su posición, lo pueden hacer en los países en donde es legal. Es muy difícil que un médico hable abiertamente de que lo hace si está hablando de que realiza un delito, ¿no? Pero de los testimonios que tenemos de los médicos que la aplican en los países en donde es legal, pues lo primero que dicen es que, bueno, y lo primero que hay que aclarar es ningún médico está obligado a hacerlo. Es una decisión del médico si lo hace o no. En pocas palabras dicen que no pueden abandonar a su paciente, que ya trataron de curarlo, ya trataron de aliviarlo, y lo único que el paciente espera de ellos es ayuda para morir bien, porque hay que pensar que son pacientes que para empezar quisieran seguir viviendo si tuvieran una vida que vivir, pero saben que ya no hay nada que hacer.
y saben que tampoco se pueden ellos mismos causar una muerte segura y sin dolor. Por eso piden ayuda al médico. Entonces los médicos por un lado tienen que cumplir criterios legales, que ahorita voy a decir cuáles son, pero yo quiero insistir que los médicos de entrada no quieren aplicar la eutanasia, es una acción que les cuesta mucho. Entonces para hacerlo no solo quieren estar bien con la ley y no tener problemas legales, sino que tienen que estar convencidos ellos de que hacen bien al realizar una acción tan especial, que va en contra de lo que quieren. Entonces lo que tienen que asegurarse primero es que el paciente realmente sabe muy bien lo que está pidiendo, no está pidiendo la ayuda para morir porque está deprimido o porque está desesperado o porque alguien lo está presionando. Entonces es realmente un pedido voluntario, claro, reflexionado, pensado. Luego el médico tiene que estar convencido que no puede ayudarlo de otra forma, que lo que le pase ya no le puede ofrecer nada más médicamente hablando. Ya no solo para curarlo, que eso ya se descartó, sino para aliviar su sufrimiento, darle algún medicamento que lo alivie, o darle algún apoyo, o referirlo con alguna atención que lo ayude como para seguir viviendo. Y luego, bueno, se tiene que asegurar que el paciente está muy bien informado de toda su situación y llegan a la conclusión de que la eutanasia es la mejor solución como algo acordado entre los dos, algo que han hablado, han platicado, han discutido. Entonces es como que el médico dice, si encuentro una razón para no aplicarla, mejor. Pero realmente se compromete con el paciente y dice, no, si llego a la conclusión que sabe lo que me está pidiendo y que si no lo ayudo, lo estoy abandonando. Sí, porque el médico tiene, pues, de acuerdo a los valores que le inculcaron, que tiene que hacer todo lo posible por mantener la vida del paciente, claro, ¿no? Pero también está esa disyuntiva de que el paciente tenga el derecho a decidir sobre su vida y hay quienes piensan que no. Claro, y además yo aquí quisiera comentar algo. A veces la discusión sobre la eutanasia se da entre personas, bueno, como estamos aquí nosotras, que estamos sanos, o por lo menos creemos que estamos, y entonces claro que valoramos la vida y queremos que dure mucho, pero hay que situarnos en el escenario de alguien que ama la vida, pero que está pidiendo morir porque en la situación que está, amanecer cada día no es algo que agradezca, es algo que padece. Sabe que se va a morir y no sabe cuánto tiempo más tiene que esperar para que eso pase, pero ya sabe que en su situación es mejor morir que no morir. Entonces, hay que aterrizarnos en ese escenario de sufrimiento, como para que alguien lúcido, competente, diga que prefiere morir. Los casos, por ejemplo, en los que la familia está, la relación que establece el médico, el paciente que está sufriendo y que está pasando día a día con estas intervenciones no solo médicas, sino quiero pensar también psicológicas, porque es un atentado, la repercusión que tiene a la familia, el médico también puede establecer esta conexión con la familia del paciente para tratar de aliviar un poco el sufrimiento. Los cuidados paliativos incluyen la atención del paciente y de la familia, porque saben que son, bueno, una unidad, ¿no? Entonces sí se trata de atender también a la familia, de apoyarlos, de apoyarlos de cómo pueden cuidar a su paciente. Y cuando un paciente pide la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, para un médico es muy importante que el paciente le permita hablar con la familia al respecto, asegurarse que la familia también entienda a su paciente, no porque sea un criterio legal, un requisito legal, sino porque al médico le permite saber si es algo que ha discutido el paciente con los familiares más importantes. Si lo apoyan, también es una indicación de que la cosa va bien, de que sabe lo que está pidiendo, de que los que más lo quieren entienden que es lo mejor para él. Y de hecho se ha encontrado que los familiares que han perdido a un paciente, cuyo paciente se murió por la aplicación de la eutanasia, en realidad pueden pasar por un duelo favorablemente. Su duelo es mejor porque antes de la muerte tuvieron que haber hablado mucho de lo que estaba pasando. Y los familiares saben que apoyaron a su paciente. Entonces no es que recomienden la eutanasia, pero lo que recomiendan es que en cualquier caso se hable tanto como se tiene que hablar cuando alguien está considerando
morir por eutanasia, decidir cómo y cuándo morir. Sí, y bueno, hace un momento antes de entrar al auditorio nos comentaba que las abogados tenemos una forma muy distinta de escribir y de redactar y todo este aspecto más, bueno, en el aspecto en el que nosotros nos desarrollamos. Y nos hacían un comentario acerca de la ley de voluntad anticipada que siente que usted, bueno, yo también estudié aquí bioética en la facultad, ¿cuál sería la crítica que haría a la ley de voluntad anticipada? Primero voy a decir lo que me parece muy bien de esta ley, a la que después siguió una reforma a la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos. Lo que me parece muy bien de la ley de voluntad anticipada es que refleja el interés de los legisladores de que la gente muera mejor, de que los pacientes mueran mejor, de que se les atienda mejor y de que se reconozcan sus deseos, de que puedan elegir al final de la vida. Pero si uno atiende a lo que expresa la ley en espíritu, o sea, empezando por el primer artículo y cómo se hicieron los formatos para llenar la ley, en realidad se ve, aparte de otros defectos que puede haber, pero a mí el principal me parece es que se ve que el interés de los legisladores era respaldar el derecho de los pacientes terminales que se encuentran en la etapa final de la vida, conscientes y competentes, y que ya no quieren que les sigan aplicando tratamientos que prolongan su sufrimiento. Entonces, la ley respalda que puedan rechazarlos y que por un lado ellos sepan que tienen ese derecho respaldado y que los médicos no van a tener un problema legal si como consecuencia de eso se produce la muerte, porque si les dejan de dar tratamientos para prolongar la vida, pues se va a producir la muerte. Entonces, eso no es voluntad anticipada, porque la voluntad anticipada, por lo menos en los países de habla castellana en donde se habla de voluntad anticipada, se refiere a la voluntad que hace una persona como podemos ser nosotros, previendo que en una situación futura se pueda encontrar incapacitada para expresar qué quiere y que otros tengan que tomar decisiones sobre el final de su vida. Eso es una voluntad que se hace por anticipado, que a lo mejor ni se usa, y a lo mejor sí. Entonces, en realidad, ponerle voluntad anticipada a lo que es respaldar el derecho de los pacientes terminales de que no les sigan dando tratamientos que no les sirven, es un error, porque en el título hay una confusión. Después lo que pasó es que como que se reconoció ese error y se dijo, sobre todo los que ya estaban encargados de que se pusiera en práctica esta ley, dijeron pues que sirva para las dos cosas. Entonces ahora sirve como para que los pacientes expresen su voluntad en palabra, o sea, los pacientes que pueden hacerlo, y para que los que queremos prever un futuro también lo hagamos. Entonces, a mí me parece muy mal que se use un mismo término para dos cosas que, claro, tienen una relación, porque las dos se refieren a tomar decisiones sobre el final de la vida, pero son completamente diferentes. Bueno, y eso después más otros problemas que tiene. Pero a mí el principal se me hace eso, que no se entendió bien que una cosa es expresar la voluntad que se puede decir y otra es prever la situación para el futuro. Así es. Bueno, ¿podría también comentarnos este aspecto que tiene que ver más con las creencias, la religión? Porque en varios de sus ensayos, bueno, empieza con algún epígrafe que me permitiré leer, que es de Montaigne, que es: la premeditación de la muerte es premeditación de la libertad. Quien ha aprendido a morir ha olvidado la servidumbre, y saber morir es la libertad, la sujeción y la absolución. Sí, sí. ¿Cuánto afecta que este aspecto de las creencias, yo no solamente hablando desde el aspecto católico, sino el aspecto también, o sea, cristiano, porque la vida también es como algo muy importante que nadie puede decidir en este momento yo soy Dios y quiero ya poner fin a esto? Bueno, quizá la principal forma en que interviene la religión, una religión no cuestionada, yo quisiera aclarar, es la idea que establece de que nosotros no somos dueños de nuestra vida como para poder elegir poner cuándo es su fin.
¿no? Entonces, quizá el principal argumento es ese, ¿no? Si estamos hablando de la eutanasia, o del suicidio médicamente asistido, el primer punto que estamos reconociendo es que para algunas personas, en las que me incluyo, algunas personas pensamos que tenemos derecho a decidir sobre el final de la vida, al grado de decidir cuándo y cómo morir. Y hay otras personas que creen que no, porque de acuerdo a sus creencias solo Dios puede hacer eso. Entonces, yo diría que lo primero que tendríamos que poder reconocer como sociedad es que las personas nos dividimos en lo que creemos y que tanto derecho tengo yo a creer eso y que no me lo traten de cambiar y que me lo respeten, como yo de respetar los que crean otra cosa y no cambiárselo. Entonces la eutanasia, donde se permite, es una opción para las personas que la quieren y no se impone a las personas que no la quieren. Entonces tendríamos que poder reflexionar sobre el hecho de que ahora en nuestro país y en muchos, solo se respalda la voluntad de las personas que no quieren la eutanasia, por lo que sea, quizá porque creen que no tienen derecho a decidir el final de su vida, pero no se respalda de otras personas que creen que sí tienen ese derecho, ¿no? Entonces, bueno, es muy, y retomando este tema de la muerte, porque tiene una especial importancia dentro de la voluntad que tienen las personas para decidir cómo y cuándo morir, ¿no? Muchos de los argumentos que plantean varios médicos es que están a favor. ajá. ¿Por qué? Porque las personas están en su derecho de decidir, y también retomando este concepto cristiano que plantean muchos acerca de que la muerte solo puede ser asignada y dada por Dios. Muchos plantean que el aferrarse a la vida también va en contra de este planteamiento de la eternidad. Sí. Entonces, ¿qué repercusión tiene la muerte en la voluntad de las personas? De hecho, puede ser un poco contradictorio, como bien dices, esa posición. Yo quiero decir que dentro de los mismos católicos, por ejemplo, y así pasa con todas las religiones, no todos tienen una visión uniforme. Entonces, hay católicos que se consideran católicos, sí, que consideran que la eutanasia no tiene por qué estar excluida para ellos, precisamente porque para un católico lo más importante es llegar al final de la vida en paz, con serenidad, para poder, dicen ellos, entregar esta vida a Dios y pasar a la siguiente. Entonces, si una enfermedad les está causando un sufrimiento que está atentando contra esa necesaria paz, pues es mejor que puedan tener la opción de decidir el final de su vida. Y además dicen también estos católicos, Dios da la libertad y da la responsabilidad. Así que si uno toma la decisión de terminar su vida de esa forma, pues no piensan que Dios estaría en contra de eso. Claro, hay posiciones y posiciones. No es la posición oficial, no es la posición del Vaticano, pero hay que recordar que el Vaticano pues sigue prohibiendo cosas como la anticoncepción. Sí. Y hay muchas mujeres que en conciencia, católicas, no se sienten menos católicas por no poder seguir ese mandato, digamos, ¿no? Entonces yo creo que así pasa también con el final de la vida, solo que se ha pensado menos y se ha discutido menos. Sí, y hablando de ese aspecto, qué bueno que lo toca, desarrollo sexual y también los derechos de la sexualidad. Aquí hay una abejita, perdón. Háblenos más acerca del aborto tardío y la eutanasia en neonatos, porque también es un aspecto que afecta ya sea en el desarrollo del embarazo o también decisión de la mujer. Eso, ahí hay también una controversia muy grande. Bueno, pues sí, son temas, si de por sí el aborto es controvertido y la eutanasia es controvertida, pues hablar de aborto tardío es más controvertido, y hablar de terminación activa de la vida de bebés, que bueno, vendría a ser el equivalente a eutanasia, pero como no lo pueden pedir
no se usa ese término tanto, aunque a veces se usa como entrecomillado para decir viene a ser el equivalente. Pues tiene que ver con lo que decía antes, o sea, las situaciones en donde hay que tomar decisiones difíciles no se limitan cuando se trata de decidir la terminación de la vida a los adultos, y el aborto no resuelve todas las situaciones en el primer trimestre del embarazo. Si los datos que se tienen para considerar que es mejor terminar un embarazo se obtienen hasta el tercer trimestre, pues es en ese momento en donde hay que tomar decisiones. Sí. Y si en el momento del nacimiento de un bebé hay datos suficientes para decir esta vida va a implicar un enorme sufrimiento y no hay manera ni de aliviarlo, entonces la decisión sobre la terminación de la vida se toma en ese momento. Entonces son temas que están muy relacionados, porque en ambos casos son decisiones muy difíciles porque además implica terminar la vida de un bebé que se esperaba, un bebé que se deseaba y que podríamos decir debería de haber tenido toda la vida por delante, ¿no? Es diferente terminar la vida de alguien que ya ha vivido y sobre todo que ya ha tenido una vida muy completa. Es muy difícil decidirlo para un bebé, pero si se tiene que hacer es porque tenemos la responsabilidad de tomar las mejores decisiones. Entonces también Holanda es un país que realmente se caracteriza por como ver de frente los problemas que tiene y buscar las mejores soluciones. Y en el caso de la terminación de un embarazo en el tercer trimestre y de la terminación de la vida de neonatos, también ha tenido un trabajo importante, porque han sido los mismos médicos quienes han dicho necesitamos lineamientos más claros, porque nos vemos en la obligación de tomar estas decisiones y no nos sirve que sean delitos, necesitamos que se revisen. Sí, o sea, también estuve leyendo que en Reino Unido al feto no se le considera como paciente, por ende la madre puede decidir lo que ella quiera con el feto, puede decidir abortarlo a cualquier, aunque, dependiendo de la gestación. Sí, aunque se entiende que en el tercer trimestre las causas por las que se decide terminar el embarazo, a diferencia de lo que puede pasar en el primer trimestre, que puede ser más en función de las necesidades de la madre o de los deseos de la madre, en el tercer trimestre el énfasis está puesto en que hay datos para saber que si ese bebé nace va a tener una vida de mucho sufrimiento. A menos, y la otra razón es porque está amenazada la vida de la madre o tiene problemas la salud de la madre. Entonces, realmente es una decisión que se toma por el bien o de la madre o del bebé, pero en términos de salud, a diferencia del primer trimestre. Ahora, y retomando también esto de los bebés, la decisión en un momento dado, hay comentarios a favor y diversos respecto a quién debe de tomar esta decisión, porque como antecedente, por lo que estuvimos revisando, hay un antecedente de una mamá que nace el bebé con un problema cráneoencefálico, me parece, y ella decide tener al bebé aún en esas condiciones y posteriormente fallece, y otro de un pintor famoso, que a sus 23 años su bebé estaba en la incubadora y él amenazando con arma desconecta al bebé y esto pues causa la muerte porque para él el bebé estaba sufriendo, ¿no?, por las deformaciones que tenía. Estos son los dos antecedentes, pues a mi juicio un poco más importantes para esto, pero ¿sobre quién recaería? En una tenemos pues que la mamá luchó en contra de la misma decisión o consejo de los médicos, mientras que el otro, los médicos no estaban a favor de desconectar el bebé. Sí, pues en realidad se entiende que las decisiones se tienen que tomar con el conocimiento médico, por eso participando los médicos, junto, cuando no hay un paciente que pueda expresarse, con los representantes. Y se entiende que las decisiones se toman entre los dos. Por eso cuando no se toman entre los dos es cuando se dan todas estas situaciones de que tiene que haber un juicio y lo tiene que decidir alguien más, o pasan estas tragedias como este bebé teniendo que ser el que cause la muerte del hijo en contra de los
de todos, del hospital y de todos, y que además, nada más aclarar, ni siquiera estamos hablando de eutanasia porque lo que hizo fue dejar de darle un tratamiento que estaba prolongando su vida. Ahora, lo cierto es que aunque los padres se entiende que son los que mejor pueden tomar las decisiones por sus hijos, pues no es una regla, y a veces los padres no toman las mejores decisiones. Como a veces los familiares no toman las mejores decisiones por los familiares, sino que las toman basados en sus necesidades, ¿no? Sí, correcto. Y aparte, bueno, también ahí vuelve a entrar la figura del médico, ¿no? La Asociación, la Academia Americana de Pediatría establece 3 criterios en los cuales los médicos deberían intervenir en este aspecto de la... Cambiar el micrófono. De la eutanasia y No, la muerte para que asistida. por si nos quieren preguntar. Okay. ¿Así está bien? ¿Sí? Sí. ¿Podría explicarnos estos 3 aspectos en la intervención del médico cuando tienen que desistir en seguir el tratamiento médico para los menores? Que no sería eutanasia No, ni siquiera está sería hablando. Sí. Simplemente no dar tratamientos que no sirven. ¿Sí se está escuchando bien? ¿Sí? Pues no sé si gustara, doctora, que abriéramos un tramo de preguntas. Sí, me parece. Sí, me parece muy importante que responder a las preguntas del público, claro. No se oye, ¿verdad? Sí, yo veo que no se oye. ¿No se escucha? Puedo hablar más fuerte, pero no puedo hablar muy fuerte y no sé si se está... Bueno, aquí es... Sí. Se escucha un poquito, ¿verdad? ¿Alguien que guste realizar alguna Vamos a abrir pregunta? un espacio de preguntas y respuestas. Y pues la doctora hablará más fuerte en lo que pueda, en lo que sé. Sí. Ahí sí Creo que ya está mejor. Ya está. Sí, señorita. Bueno, yo agradezco a la doctora su disposición y no soy abogado. Yo estoy del lado de la cuestión de la salud. Mi trabajo es diario, cotidiano, con los enfermos al final de la vida, con los que no están al final de la vida, pero tienen pérdidas significativas como amputación de miembros, etc. Entonces, estoy día a día en esa brecha. Y a mí me parece que parte de lo que somos como sociedad se debe a que no nos informamos y no hacemos este tipo de interacciones, por eso vine, con los especialistas que necesariamente tienen que estar involucrados. La sociedad civil no conoce porque no nos encargamos de difundir, porque no nos encargamos de declarar todo esto. Y entonces es muy diferente plasmar en un documento en base a muchos criterios, de muchos estudios, a estar día a día lo que uno vive, con los pediatras, con los químicos, con todos los especialistas médicos. Entonces a mí me gustaría como preguntarle a la doctora, a usted, porque ya lo mencionó, Holanda, Bélgica, Luxemburgo son los que hacen suicidio médicamente asistido, pero sabemos perfectamente bien que, aunque no se diga, aunque no haya cifras oficiales, aunque no se escriba ningún artículo, que en México, en algunos hospitales, no sé si todos, que en todos, no sé, pero sí sé que se hace eutanasia, sí sé que hay avidez por conocer más de eso, pero también sé que seguimos con la cabeza metida como los los avestruces, y preferimos no entrarle. Yo le quiero preguntar a usted, por la experiencia que usted tiene, por toda su trayectoria, aquí que nadie nos oiga, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más debemos hacer? O más bien, que todo el mundo nos oiga, para que verdaderamente pueda haber lo que necesitamos como país. Sí. Porque vuelvo a repetir, mi interés es venir a aprender de ustedes y que como profesionales, yo estoy en el área de salud psicoterapeuta, en la atención de duelo, necesitamos esos coloquios, interaccionar, hacer simposio, hacer paneles de discusión, hacer. Porque cuando llegan las leyes a plasmarse, usted ya lo dijo, no es lo mismo una ley de voluntad anticipada que un formato de voluntad anticipada. Pero ¿quién se lo tiene que decir aquí? Yo creo que somos corresponsables todos. Sí.
Entonces, ¿qué hacemos, doctora? ¿Qué más vemos? Sí, yo creo que hace mucha falta lo que está diciendo. Educación, discusión, una discusión compartida. Nos falta mucho en México porque todavía nos cuesta pensar en la muerte, pensar en que tenemos una responsabilidad para lo que hagamos sobre nuestra muerte y sobre la de los demás. Pensar, por ejemplo, que podemos encontrarnos en una situación en donde otros tengan que decidir por nosotros y cómo le van a hacer si es algo tan difícil. Entender qué es eutanasia, qué no es, entender cuáles son las diferentes decisiones que se plantean al final de la vida. Yo creo que en efecto, en nuestro país, claro que se toman decisiones, todo el tiempo se tienen que tomar decisiones sobre el final de la vida, porque la realidad lo impone, no nos podemos quedar, no sé qué decidir, se tienen que tomar decisiones. Y se toman más o menos, porque se toman con mucha inseguridad, sin discutirlas, sin lineamientos claros. Y yo creo que sí se aplica la eutanasia, pero creo que más que la eutanasia se aplican decisiones en que se decide la muerte de alguien sin estar muy seguros de que se haya dado la conversación como para tener elementos de si estaba de acuerdo o no cuando ya no puede, sino antes, o que los familiares realmente estén tomando la decisión mejor. Y en cambio la decisión de la eutanasia que algunas personas quisieran, es muy difícil que la hablen porque están hablando, ¿cómo voy a hablar de esto que es un delito? Si no tienen la suerte, yo digo, de conocer a un médico de confianza que saben qué piensa, no pueden andar pidiendo eso porque es un delito. Entonces realmente es un poco discriminatorio. Los que tienen la opción de pedirla son los que tienen el privilegio de conocer a un médico de confianza que está de acuerdo. Y los que no, aunque la quisieran y aunque tienen muy claro qué es lo mejor para ellos, se encuentran muy solos. No tienen, a veces ni a sus familiares lo pueden compartir. Entonces nos falta muchísimo. Primero para que, aunque seamos un país que se ríe tanto de la muerte y que convive, podamos tomarla más, podamos responsabilizarnos más, pensar más en ella, aceptar que nos vamos a morir y que hay que prepararnos, que vamos a llegar mejor si pensamos en ella. Y empezar a discutir todas estas decisiones, cuáles se deben permitir, cuáles no, cómo se hablan, a quién se hablan. Sí, estamos, pues no sé, empezando, pero esto es muy importante, claro, estos espacios son muy importantes. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, doctora. Soy Mónica Rendón y estoy terminando la carrera aquí en Derecho. Mi pregunta es, bueno, ¿por qué usted cree que en México todavía no se ha regulado? O sea, sí se regula la voluntad anticipada, entre comillas, como usted lo mencionó, y por qué aún no estamos como preparados para ver que se regule específicamente sobre eutanasia. Bueno, porque no lo hemos discutido, realmente ni siquiera entendemos qué es. Si nosotros preguntamos a la gente si está de acuerdo o no, nos van a decir muchos que no, y si les preguntamos qué entienden por eutanasia, nos van a decir diferentes definiciones de lo que son. Para mucha gente la eutanasia es hacer que se muera alguien porque está sufriendo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo también estaría en contra si se entiende así, porque yo quién soy para decidir que otro ya no viva. Por eso primero hay que empezar porque la gente entienda de qué se trata, entienda que a lo mejor a uno mismo le puede interesar que haya eso, que yo llamo es una salida de emergencia, pero bien hecha. Es una salida de emergencia para salir bien de la vida si las cosas se ponen muy mal. Pero nada más es eso y nada más se usa en casos muy excepcionales. Primero hay que hacer que se entienda esto. Primero hay que poder pensar en la muerte y en que es mejor tomar decisiones y que esa para algunas personas es muy importante tenerla y para los que no se preocupen que no la van a tener que tomar. Ahora, también es cierto que la Iglesia Católica, pero la jerarquía, tiene un gran interés, y no solo en México, sino en todo el mundo, hasta donde no es mayoría la población católica, de impedir que pase la eutanasia. ¿Por qué? Pues porque le gusta mandar e imponer a todos, sean o no creyentes, lo que decide una parte de la Iglesia que ni siquiera toma en cuenta qué cosas quieren sus creyentes en este avance y cambios que va teniendo la vida. La Iglesia sí ayuda mucho a que esto se mantenga
sin discutirse y se mantenga con esta idea de que es algo malo. Yo creo que eso sí influye mucho. Y hay que decirlo también, y hay que abrirlo, porque se trata de respetar la libertad de todos, y para algunos, que se respete su libertad implica que puedan saber que cuentan con esa opción. Da tranquilidad para la vida, saber que las cosas van a estar lo mejor posible cuando llegue el momento. Sí, doctora. Bueno, perdón, olvidé decir que soy Soledad Sánchez Reséndiz y ya lo digo ahorita. Continuando un poquito con esta inquietud mía y un poquito manera de curiosidad, seguramente usted sí sabe, yo no lo sé por si lo pregunto, ¿cómo terminó la vida del doctor Carlos Cristos? Porque en el documental, hay un documental excelente, se llama Las alas de la vida, y únicamente no es película, es documental, que este médico español realizó junto con otros amigos cuando le fue detectado ALM y la esclerosis, la atrofia, y él relata ahí su vida y se va viendo a lo largo de unos 3 años todo el deterioro que fue sufriendo, pero a la vez la manera en que fue enfrentando todo eso. Pero a mí me inquieta curiosidad personal de cómo terminó. Entonces, este proyecto para hacer este documental incluso estuvo avalado de otras instituciones españolas por la CEPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Entonces es algo serio, no es algo de tercera. Entonces a mí sí me interesaría saber cómo terminó la vida del doctor Carlos Cristos. No sé. Porque Me voy a informar, la verdad es que no sé. ojalá, porque doctora, ya me llama la atención por esto, porque o sea, en la película, en el documental se ve todo este desarrollo, todo este proceso crónico degenerativo, cómo él fue perdiendo el habla, cómo fue dejando de caminar, cómo tuvo que adaptar su casa para poder hacer sus necesidades mínimas, cómo su esposa médico tenía que seguir adelante con su vida, cómo su niña también tuvo que involucrarse con esto. Es un documental excelente, Las alas de la vida. Sí. Pero yo digo, ¿cómo terminó? Porque una cosa es hablar y decir y poner la peliculita, pero otra es, ¿y de veras cómo terminó? Pues, ¿Cómo terminó? ay, pues sí, es una buena pregunta y me voy a informar porque no desconozco. Sí, y ya finalmente, en relación con lo de la jerarquía católica, pues tenemos al gran teólogo Hans Kung, que tiene Parkinson y que él ha decidido, lo ha vertido así públicamente, que él está pensando seriamente en optar por el suicidio Asistido. Y no sé si nos puede comentar. Claro que algo, sí. por favor, gracias. Y de por sí les recomiendo, no sé si conocen las catolicadas. Sí. Bueno, pues les recomiendo la última catolicada que trata precisamente de ese tema y habla de Hans Kung. Hans Kung es un teólogo católico, pues cuando hablaba de que hay católicos que están a favor de la eutanasia, él tiene tiene un libro junto con Walter Jens en donde defiende la eutanasia para los católicos, y el libro se llama Un alegato por morir con dignidad, un alegato por la responsabilidad. Y en efecto, él ya tiene varias enfermedades, y entonces, bueno, ya aparte de edad, de que ya es grande, acaba de hacer público que está considerando poder decidir cómo y cuándo morir. Él antes decía que hay suicidio médicamente asistido, y justo en un solo país está permitido el suicidio asistido, que es Suiza, y Hans Kung es de Suiza. Entonces él está considerando ir a su país para recibir en una clínica que da esta ayuda para suicidarse a las personas que pueden hacer un pedido competente y que pueden todavía por sí mismos terminar la vida, hacerlo. Bueno, entonces es muy interesante porque es un ejemplo vivo de que ser católico no es un impedimento para poder llegar a tomar esa decisión y como él lo dice en su libro, que justamente es la mejor manera de que él pueda
llegar al final de esta vida y pasar a la otra en la que cree. ¿No? Sí, es muy interesante. ¿Alguien más? Buenas tardes, doctora. Yo tengo curiosidad. En los países en que está permitida la eutanasia o el suicidio asistido o otras medidas similares que ya ha tenido a bien conceptualizar, ¿cómo fue la admisión por parte de la sociedad de estas medidas? ¿Qué consecuencias trajo en esta sociedad la admisión de estas medidas? ¿Qué características tenían esta cultura? ¿Qué tan alejados estamos de esto? Sí, bueno, quizás se pueden dividir en dos grandes grupos. Bueno, está Holanda, Bélgica y Luxemburgo, son los países europeos en donde se permite la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Y ahí fue muy interesante ver, en realidad todo el proceso de discusión lo hizo Holanda, y Bélgica pues es un país muy apegado, y Luxemburgo, y como que se basaron en lo que ya habían hecho en Holanda. Pero en Holanda este proceso de discusión, que en realidad es un proceso que ellos dijeron, hay que revisar esta ley que prohíbe que un médico pueda ayudar a morir, porque puede haber situaciones en donde esto sea lo que hay que hacer. Entonces, en Holanda empezó en los años 70, cuando una mujer médico ayudó a su mamá, que le estaba pidiendo ayuda para morir, la ayudó, le aplicó una inyección para que muriera. Una mujer muy enferma, su mamá, que ya estaba atendida en un lugar para ancianos, con muchísimas limitaciones, no podía oír, no podía ver casi, estaba sentada prácticamente todo el día, tenían que como amarrarla para que no se cayera, había intentado suicidarse. Entonces la hija consideró que estaba bien ayudarle, darle la ayuda que pedía, pero no lo ocultó, lo hizo y no lo ocultó, así que fue a juicio. Y en ese juicio fue cuando se dio el principio de algo importante, porque en ese momento empezaron a llegar cartas anónimas de otros médicos diciendo que habían estado en la misma situación, y también la sociedad dio un mensaje de apoyo a esa doctora, mandando flores, dando el mensaje, no nos interesa que esto siga siendo un delito, nos interesa que pueda haber personas que nos puedan ayudar si lo necesitamos. Entonces fue el principio, fue el momento en donde se dijo, hay que revisar esta ley que decide que esto es un delito, porque quizá no siempre tenga que ser un delito dar ayuda a alguien para morir. Y eso llevó muchos años, hasta que se legalizó en 2002. ¿Qué ha pasado en Bélgica? En Bélgica, claro, no siguieron el mismo proceso. En Bélgica fue interesante que cuando se legalizó la eutanasia, ya había habido un gran desarrollo de los cuidados paliativos, de manera que siempre lo pensaron como algo que iba unido. ¿Qué nos distingue de Holanda? Bueno, y estos países europeos son países pequeños, son países en donde la atención de la salud está cubierta, son países en donde tienen una confianza en las instituciones y en los médicos. Entonces, y son países que cuando ven un problema, sobre todo Holanda, un problema, no se hacen como que no pasa, sino que dicen cómo hay que resolverlo. Entonces sí somos diferentes, pero ojalá que podamos imitarlos en lo que es muy imitable, como es esa decisión de enfrentar los problemas y encontrar soluciones y recuperar la confianza. Después, bueno, es una sociedad que quiere que las decisiones individuales no influyan las instituciones religiosas, sino que las puedan tomar individualmente. Un dato curioso es que en Colombia la eutanasia está permitida por una decisión de la Suprema Corte, lo cual es muy interesante porque nos parecemos más a Colombia. Lo que ha pasado es que no se ha traducido en leyes, entonces hay como mucha ambigüedad y no hay claridad para aplicarla, pero es un dato curioso e interesante. Luego está Estados Unidos con 4 estados en donde se permite no la eutanasia, y son muy claros en distinguirse, sino el suicidio médicamente asistido, ¿no? Porque ellos hacen énfasis en la autonomía, ¿no? Entonces, aunque se reconoce la solidaridad del médico, la acción última es muy importante que la realice el paciente, así que prohíben la eutanasia y permiten el suicidio médicamente asistido. ¿Qué ha pasado como efecto de que se haya permitido esto? Ha habido un gran desarrollo
de la atención al final de la vida. Oregon, que fue el primer estado en donde se permitió el suicidio médicamente asistido, se permitió por un referéndum, la consecuencia ha sido que ha progresado muchísimo la atención al final de la vida, los cuidados paliativos. Entonces, en realidad, como habían dicho que iba a pasar quienes se oponían de que todo mundo iba a querer suicidarse, pues no, en realidad no. En realidad la gente quiere vivir y en realidad tienen la mejor atención al final de la vida en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo eso está muy bien decirlo y que se sepa, porque además ya hay datos, a diferencia de cuando se discutía antes de que se legalizara en cualquier país y que se decía, no, es que se va a abusar y es que se va a aplicar a todos, no, ya tenemos datos concretos para ver que no, eso no pasa, eso no es lo que ha pasado. ¿Alguien más? Pues por último, doctora, no sé si nos pudiera recordar qué criterios podrían y serían necesarios que considere un médico para brindar este apoyo a las personas. Un médico que está a favor, Que está a favor. acuérdense. Bueno, lo que tiene que asegurarse es que esa ayuda que consiste en dar la muerte en esas circunstancias es lo más ético, y no hacerlo sería ético. No, sería no ético, sería abandonarlo. ¿Cómo se convence de que es lo mejor? Bueno, es un paciente que tiene un sufrimiento que desde la perspectiva del paciente, que es el único que lo siente, y tiene que convencer al médico porque el sufrimiento es subjetivo, que le hace que su vida sea intolerable. Es un sufrimiento causado por una condición médica y que causa un sufrimiento que puede ser físico o emocional, pero está causado por la condición médica. Está seguro que no tiene otra forma de aliviar el sufrimiento el médico. Por eso dice, lo único que puedo hacer es causarle la muerte. Y está lo más seguro que puede de que es un pedido libre, de que el paciente ha razonado, ha reflexionado y está pidiendo eso convencido como alguien que tiene toda la capacidad para tomar esa decisión. Y entonces el médico llega a la conclusión de que lo no ético sería abandonarlo. Bueno, doctora, queremos hacer la entrega de una constancia por parte del Proyecto Grado Cero y de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Y por la invitación y porque realmente sí es muy importante que haya espacios para discutir esto, para que se entienda mejor, para que cada quien se ponga en el lugar de qué querría al final de su vida y para que entendamos como sociedad que tenemos que saber respetarnos y que se respeten las libertades de todos. Sí, ¿cuál sería su último mensaje para el auditorio y para todos los estudiantes que vinieron hoy a la conferencia? Pues que la eutanasia y la voluntad anticipada, todos hablan de que no podemos elegir morir o no morir, nos vamos a morir, pero sí tenemos la posibilidad de elegir, así como elegimos cómo vivir, elegir cómo no vivir. Entonces es muy importante que exista esta opción, para que cuando sea lo único que se puede elegir, esté respaldado. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y agradecemos al auditorio por su asistencia. Espero hayan disfrutado de esta conferencia sobre eutanasia y muerte asistida. Es parte del Proyecto Grado Cero. Agradecemos también a la facultad, a los compañeros que pudieron venir, y pues a toda la organización, a la doctora Asunción Álvarez del Río por su asistencia, al profesor Alfonso Hoffman y a la doctora Loba Castañeda. Muchas gracias. Y dentro de este tema general o más amplio, hay un tema que es el de las decisiones médicas relacionadas con el final de la vida, y dentro de estas decisiones, que son diferentes decisiones, hay dos que también me han interesado especialmente, que son la eutanasia y el suicidio asistido. Entonces, una línea de mi investigación se dedica a entender estos temas, a entender por qué son tan controvertidas estas decisiones, porque son decisiones que para mí representan la posibilidad que tiene una persona muy enferma de poder elegir todavía al final de la vida, cuando ya no puede elegir otra cosa más,
Lo único que le queda elegir es ya no vivir de una cierta forma que representa mucho sufrimiento para esa persona. Entonces, bueno, ¿qué es la eutanasia y qué es el suicidio medicamentoso? No sé si eso es lo que nos vamos yendo por ahí. Sí, primeramente, ¿cuál sería el concepto de eutanasia? Sí. Porque se derivan dos, ¿no? Activa, pasiva, y es completamente diferente a la Sí. voluntad anticipada. Mejor este. Y la verdad es que sí, y ahorita hablamos de voluntad anticipada o ya me van haciendo preguntas para aclarar lo que sea importante aclarar. Entonces, la eutanasia, en general, tenemos una idea muy amplia y muy vaga de lo que es la eutanasia. Cualquier acción que significa terminar con la vida de alguien por compasión, porque está sufriendo mucho. Pero esta es una definición demasiado amplia y entonces si se trata de discutir un término, una acción tan controvertida, hay que tener mucha precisión. Yo propongo una definición mucho más precisa, que es la que se usa en los pocos lugares en donde está permitida. La eutanasia es la ayuda que da un médico a un paciente que le pide al médico. Tienen esta hasta cierto punto de formación o deformidad que conforme va avanzando su enfermedad, en un momento dado por la misma condición que tienen, no podrían ellos suministrarse estos medicamentos. La asistencia del médico también llegaría a ese punto de apoyarlo a suministrarlos. Aquí lo que cuenta es la legislación de cada país. Y en el caso de México tendríamos que discutir cuáles son los criterios en los que si consideramos que debe permitirse, en qué criterios. Por ejemplo, en Holanda, la eutanasia está permitida en Holanda, en Bélgica y en Luxemburgo. Y en esos países no hacen diferencia de si debe de ser eutanasia o suicidio médicamente asistido, cualquiera está permitido. Y algo que es importante decir, los criterios no están establecidos por enfermedades, ¿no? Porque las personas con la misma enfermedad, algunas pueden estar dispuestas a seguir viviendo y otras con la misma enfermedad y con el mismo sufrimiento, no. Entonces, lo que establece el criterio no es la enfermedad, sino que el paciente tenga un sufrimiento que le parezca intolerable al paciente y que sí esté causado por una enfermedad. Si el sufrimiento está causado por la vida o por otros problemas, aquí esto queda fuera de lo que estamos hablando. Nosotros estamos en el contexto de la atención médica al final de la vida. Ahora, respondiendo, sí es cierto que hay personas que por el avance de su enfermedad no podrían quitarse la vida por sí mismos, aunque tuvieran los medicamentos, como en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que poco a poco va paralizando todos los músculos hasta paralizar los pulmones y las personas mueren asfixiadas. Entonces, bueno, lo importante es que las leyes que consideran Estamos aquí presentes con la doctora Asunción Álvarez del Río, y pues sean bienvenidos todos a esta emisión de eutanasia y voluntad anticipada. Nos encontramos en la mesa, Laura Erika González, Asunción Álvarez y Guadalupe Vieira. Bueno, voy a hacer una breve reseña de la doctora Álvarez del Río. La doctora es maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de la bioética. Es profesora e investigadora del Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es autora de La práctica y ética de la eutanasia y de artículos nacionales e internacionales. Es miembro del SNI Nivel 1, consejera de la Comisión Nacional de Bioética y secretaria general y académica del Colegio de Bioética. Entre las líneas de investigación de la doctora se encuentran
la muerte en la práctica médica, la eutanasia y otros temas de bioética. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Háblenos un poquito de su trabajo, las líneas de investigación que está desarrollando actualmente en el Colegio de Bioética y de los cursos que ha estado dando para que la gente comprenda un poquito más de su trabajo. Bueno, yo trabajo en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina desde hace 20 años y siempre mi línea de investigación se puede decir que se encuadra dentro del tema de lo que es la muerte en la práctica médica. Ayuda para morir. Entonces es la acción que realiza un médico de causar su muerte a petición del paciente para terminar con el sufrimiento. Se entiende que es una muerte buena, una muerte segura, una muerte sin dolor, gracias a los medios que tiene el médico, que es el que tiene los conocimientos médicos y los medios para producir una buena muerte. De manera que hay que hacer énfasis en que se trata de la muerte que se causa cuando ya no hay otra forma de ayudar a ese paciente. Hay que hacer énfasis que es una acción que directamente busca la muerte porque es lo que realmente quiere el médico, el paciente. Pero hay que insistir que solo se llama eutanasia cuando es el paciente quien la pide. Esto quiere decir que sí hay otras decisiones médicas en donde a lo mejor se llega a la conclusión entre los familiares de un paciente que ya no puede decir lo que necesita, lo que quiere porque está inconsciente, por ejemplo, o porque está incompetente, y en donde a lo mejor también se llega a la decisión de que lo mejor para esa persona es que ya no siga viviendo. Y a lo mejor eso se consigue simplemente con dejar de dar tratamientos que estaban alargando la vida. Eso no es eutanasia. Se ha ido reflexionando en la literatura bioética de que hay que buscar precisión en los términos. Entonces, eutanasia es cuando estamos hablando de una acción directa, activa y voluntaria. Si el paciente no la puede pedir, entonces a lo mejor hablamos de una terminación de la vida o hablamos de limitación del esfuerzo terapéutico. Esto quiere decir que ya no vamos a hablar de que hay una eutanasia que es activa y otra que es pasiva. A lo que llamábamos eutanasia pasiva antes, le llamamos ahora limitación del esfuerzo terapéutico. Es decir, si hay datos para pensar que una persona ya no se le debe seguir dando tratamiento porque solo está prolongándose su sufrimiento, sea que lo pida él porque puede participar en la decisión o que lo decidan otros, a eso llamamos limitación del esfuerzo terapéutico, no eutanasia pasiva. Entonces, podríamos hablar de varios tipos de eutanasia. Antes se hablaba de diferentes tipos de eutanasia y desde mi punto de vista y desde lo que se avanza en la reflexión bioética, eso dificulta, porque hay que decir, esta es pasiva, esta es activa, esta es voluntaria, esta no es voluntaria, esta es directa. No. Entonces, la eutanasia siempre es activa, directa y voluntaria. ¿Y cuál sería la diferencia con el suicidio voluntario, suicidio asistido? El suicidio asistido, que a la vez hay que precisar más, hay que hablar de suicidio médicamente asistido, porque hay un país en donde el suicidio asistido no es necesariamente médico, pero vamos por partes. La eutanasia es muy parecida al suicidio médicamente asistido. El suicidio médicamente asistido es la ayuda que da un médico a un paciente que también le pide ayuda al médico porque quiere poner fin a una vida que implica mucho sufrimiento y que no tiene forma ni de curarse ni de aliviarse. La diferencia con la eutanasia es que la ayuda que da el médico se limita a darle los medios y es el paciente quien realiza la última acción que causa la muerte. Entonces, por ejemplo, en los estados donde está permitido en Estados Unidos, que solo son 4, el médico hace una prescripción, una receta con una dosis letal de medicamentos. El paciente sabe dónde puede conseguirlos y el paciente se queda con los medicamentos para utilizarlos cuando él decide. Okay. Esa es la diferencia. Ahora, hay un caso muy especial, por ejemplo, las personas que tienen esclerosis y que tienen